100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Carlos Manuel Echavarría Toro. Don Carlos Manuel Echavarría Toro fue uno de los primeros ingenieros industriales en Colombia. Desde niño, su curiosidad y su entusiasmo por el trabajo lo llevaron a estar al lado de su padre en la fábrica de calcetines de su propiedad. Este negocio familiar sería el inicio del gran emporio industrial que construyó a lo largo de su vida. Medias Cristal y Vestimundo, cuyas marcas Punto Blanco, Jeep Galax conocemos en todo el país y aún en centros muy importantes del mercado internacional. Don Carlos Manuel es uno de los 100 empresarios, orgullo del país y merecedor del recuerdo de las nuevas generaciones. Sus logros humanos, familiares, sociales y empresariales ocupan los siguientes minutos en este nuevo capítulo de 100 empresarios, 100 historias de vida. Carlos Manuel nació el 29 de agosto de 1936 en una Medellín que para la época era el destino de numerosas apuestas de hombres de iniciativa que poco a poco, pero sin cejar en su propósito, querían llevar a la pequeña comarca por los rumbos de una ciudad que ya tenía pulso para ser el corazón industrial de Colombia. En medio de esa sociedad que intercambiaba febrilmente unas costumbres por otras, la familia de nuestro biografiado era una de las que se conocían como acomodadas. Las familias Echavarría de Heliconia y Toro de Titiribí, toda una tradición de negocios. Por los padres de Carlos Manuel, don Octavio Echavarría Hernández y doña Mercedes Toro Restrepo, llegó a él una larga tradición de negocios. El abuelo de su madre, don Manuel Toro Montoya, de Titiribí, se había vinculado desde muy joven al mundo de la minería y en 1840 con su hermano Mariano dirigió la mina Santana en Anorí. Y por la vía de su padre, don Octavio Echavarría Hernández, la impronta empresarial de Carlos Manuel no pudo ser mayor. Don Octavio fue hijo de Félix Echavarría Restrepo y nieto de don Liborio Echavarría Jaramillo, un importante comerciante de Heliconia o Guaca, en donde había nacido por la época de la independencia. Algunas de las dignidades que ostentó esta familia cuando llegó a Medellín a finales del siglo XIX fueron la alcaldía de la ciudad, la Secretaría de Gobierno del departamento en 1893 y la Dirección de Educación Pública. También estuvieron vinculados al mundo empresarial desde comienzos del siglo XX, formando parte de la sociedad que adquirió y administró la locería de Caldas y como miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. No resulta extraño entonces que don Octavio se iniciara en el comercio y desde 1938, cuando Carlos Manuel tenía apenas 2 años, se hiciera industrial. En ese año formó con su hermano Julio una sociedad para crear una industria de producción de medias para niños que se llamó Calcetería Zig-Zag. Mi padre, Octavio Echavarría, un empresario que se hizo a pulso, me enseñó a trabajar asiduamente y de manera transparente para hacer calcetines. Recuerdo que mi primer trabajo consistía en enderezar las agujas de las máquinas. Poco después me ascendieron al cargo de jefe de mecánica. Mi madre, Mercedes Toro, me inculcó los valores éticos y me enseñó a dar para recibir. Así hablaba don Carlos Manuel sobre lo que había significado su formación familiar. Decía que trabajando en esa pequeña fábrica, prácticamente de obrero durante sus años de niñez y adolescencia, se había enterado a través de la experiencia de su padre del mundo laboral que lo esperaba. La familia Echavarría Toro y la educación de Carlos Manuel. Los padres de don Carlos Manuel, don Octavio y doña Mercedes, se casaron hacia 1930 en Medellín, y de este matrimonio nacieron también sus 3 hermanas, Cecilia, Marta Luz y María Mercedes.
Por su origen social tuvieron acceso a una educación privilegiada. Don Carlos, por ejemplo, realizó estudios en Estados Unidos, donde se graduó como ingeniero industrial un par de décadas antes de que se instituyera esta carrera en Colombia. Pero su mayor interés fue siempre el aprendizaje que, intuyó bien, alcanzaría participando con su familia en la dirección de las empresas. Zig-Zag, la empresa productora de medias de su padre, fue vendida hacia 1942. Sin embargo, poco después de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos Echavarría Hernández importaron maquinaria para fundar otra empresa llamada Calcetería Victoria. Años después, los hermanos Echavarría fundaron la empresa que es el origen del actual complejo industrial Medias Cristal Limitada. Para 1953, Carlos Manuel solo tenía 17 años y consecuentemente debió ser testigo de excepción de este montaje y conocer los distintos aspectos técnicos y administrativos que se ponían en marcha. Desde ese mismo momento, su compromiso fue total hacia la empresa. Su amigo personal, Gabriel Jaime González Trujillo, gerente de Industrias Metálicas Suramericana, IMSA, nos habla de esa cualidad. Carlos Manuel siempre dio su palabra. Carlos Manuel, cuando decía y se comprometía con algo, lo hacía y lo cumplía, así no obtuviera de eso ningún beneficio. Eso fue lentamente creciendo, pues obviamente su reputación en la ciudad hasta el momento en que se convirtió pues en don Carlos Manuel. Las 6 máquinas con que comenzó Medias Cristal producían unas 500 docenas mensuales de calcetines que eran distribuidos principalmente en el mercado antioqueño. Por este tiempo, al lado de los hermanos Julio y Octavio, entraron a la dirección de la empresa sus hijos Álvaro Echavarría Olarte, hijo de Julio, y Carlos Manuel Echavarría Toro, hijo mayor de Octavio. Además, Carlos Manuel ya tenía responsabilidad propia en la dirección técnica del proceso productivo. A esta época corresponde el recuerdo de don Carlos Manuel, a propósito de su papel en aquella empresa. La primera alianza estratégica la hice a mis 23 años, cuando aún no se usaba esa palabra. Para ello, conté con el concurso de mi padre. Les digo, pues, que es necesario escoger bien a nuestros amigos, no fundamentar alianzas en hechos que no provoquen impacto positivo económico en la empresa y sí un desgaste con los verdaderos amigos. Los hermanos Octavio y Luis Echavarría viajaron al exterior y después de conocer distintas alternativas optaron por una transformación tecnológica que se hizo visible hacia 1961. Para este tiempo, Cristal ya era una empresa suficientemente compleja e importante en el contexto industrial de Colombia. De las 6 máquinas originales se había pasado a 200. De los calcetines para niño ahora se producían con la marca Galax medias para niños y hombres y medias de nylon para dama. La producción de 500 docenas mensuales de 1953 había crecido a 40.000 docenas. La planta era ahora un amplio local donde trabajaban 280 obreros y 40 empleados. Una experiencia anterior que mostró su talante gerencial. Pero los primeros pasos en su vocación gerencial y con los cuales dio muestras de independencia los dio al frente de Industrias Metálicas Suramericanas S.A., dedicada a la producción de rodachines, cuando apenas cumplía 22 años de edad. Don Octavio Echavarría, el papá de Carlos Manuel, le regaló un pequeño taller a Carlos para que desarrollara su hobby, que en ese momento era la metalmecánica, y comenzó a fabricar. La empresa de hecho ya fabricaba, o el taller, porque era un pequeño taller, de hecho fabricaba algunas pequeñas rodachinas. Carlos me contaba que él tenía que salir a vender el producto los viernes para poder recoger la plata de la nómina. No solamente fue un verdadero señor, sino un verdadero maestro para muchos de nosotros. En junio de 1967, Cristal Limitada cambió de razón social y pasó a llamarse Fábrica de Calcetines Cristal Limitada y Compañía. Para ese ocaso de la década de los 60, ya los productos Cristal se conocían en el mercado nacional. Se comprende entonces que la familia fundara en 1969, con sede en Bogotá, la tintorería industrial Cristal Limitada. En todo este crecimiento participó Carlos Manuel al lado de su familia. Cuando años más tarde recibió su herencia, con base en ella procedió a trazar nuevos rumbos en su desarrollo.
Al regreso exploraremos las facetas más humanas de este singular empresario antioqueño, su notable sencillez con quienes fueron sus colaboradores, las obras sociales que promovió y, por supuesto, cómo expandió su empresa a niveles que fueron su orgullo. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 100 empresarios, 100 historias de vida. Cristal y Vestimundo. Según testimonios, Carlos Manuel Echavarría ejerció con extraordinaria sencillez dentro de la empresa Medias Cristal S.A. y el grupo empresarial Vestimundo un papel de guía innovador que, como natural consecuencia, trajo la consolidación y transformación de una sociedad familiar de confección y distribución de medias y ropa interior en un emporio industrial. Este recorrido por todos los peldaños de la fabricación me ha servido extraordinariamente a lo largo de los años. Así como Napoleón Bonaparte le atribuía su éxito militar a haber sido cañonero en su juventud, a saber colocar y utilizar la artillería, yo le atribuyo parte del mío a haber sido agujero. He tenido el optimismo como estilo de vida, confianza en mis ideas y terquedad para realizarlas sin desestimar las sugerencias. Carlos Manuel tuvo un raciocinio extremadamente claro sobre el funcionamiento de las cosas, que seguramente lo tenemos muchos seres humanos, pero al mismo tiempo él tuvo un aprecio por la sensibilidad muy importante. Él fue capaz de combinar el funcionamiento con la sensibilidad, o sea, casi que la razón con la emoción, de tal manera que cuando él veía un problema o metalmecánico o textil de cualquier índole, él era capaz de racionar sobre la solución de ese problema, pero a la vez su lado creativo lo llevaba como a crear soluciones nuevas, como a inventar cosas muy especiales que posiblemente en el pasado no se habían dado o las personas habían sido temerosas pues, de llegar a ese grado. Raciocinio y sensibilidad que puso en función de sus empleados y colaboradores más próximos, por quienes sintió un aprecio y una responsabilidad destacables. La importancia de los trabajadores. Yo trabajaba antes en Calcetería Gloria de Belén. Entonces la empresa Medias Cristal compró la calcetería, que fue allá precisamente donde conocí a don Carlos. Me dijeron que venían a condecorar a don Carlos y que él personalmente me había citado. Entonces fuimos y nos encontramos allá en el Dan Carton. Fue una fiesta inolvidable. Esa fue como la despedida porque no nos volvimos a ver. Allá estuvo el señor presidente con muchos ministros, el gobernador, todo lo alto de las autoridades aquí, y él me cogió abrazada en medio salón y le dijo a Pastrana y a dos ministros que lo acompañaban, dijo, vea, ella es como mi abuela en la empresa, ella fue fundadora, la quiero mucho, ella me ayudó hasta a ver los hijos, le habló bellezas de mí. Entonces volteó Pastrana y le dijo, estas son las personas que hacen patria. Don Carlos Manuel Echavarría, hasta los últimos días de su vida, permaneció al frente de su empresa. Se aseguró que sus premisas siempre se cumplieran, en especial el buen trato entre sus trabajadores, una gerencia de puertas abiertas, sin protocolos ni preferencias, y que sus trabajadores gozaran de la estabilidad social y económica que les permitiera canalizar todas sus fuerzas en su labor diaria dentro de Cristal. Y dijo, vea, esta empresa no es mía, esta empresa es de todos mis trabajadores. Trabajador que tenga más de 3 años en mi empresa no debe de estar pagando arriendo. Le vamos a ayudar para que consiga su casita. Y fuimos muchos los que conseguimos la casa. La señora Clarisa Agudelo Castrillón trabajó en Medias Cristal como operadora por 30 años y en ese lapso se ganó a tal punto la confianza de don Carlos Manuel que cuando éste se retiró le envió el siguiente mensaje de su puño y letra. Al considerar cumplida mi misión en la empresa, quiero hacer llegar a usted mi mensaje agradecido para quien fue durante tanto tiempo mi compañera.
Siempre fue usted para mí un elemento valioso e insustituible en el trabajo. Y juntos conformamos un equipo donde las dificultades y triunfos que conlleva la labor de cada día trajeron también la estimación y el cariño que encierra la amistad. Y él se especializaba en ser humilde, en llegar a los demás en una forma absolutamente sencilla, en tener un consejo oportuno en un momento determinado, en compartir sus recursos en los momentos más necesarios para la otra persona. Este empresario antioqueño no atribuyó nunca el éxito de sus empresas a su capacidad negociadora, sino a la amistad de quienes componían la sociedad y el entendimiento con sus trabajadores. Así lo describió la revista Semana en su edición del 3 de septiembre de 2003 en su artículo Adiós a un grande. Particularmente práctico, de gran sencillez, de respuestas cortas y concretas. No era raro que reprendiera a alguno de sus subalternos con la frase «Me estás echando carreta de vendedor». Era un personaje ajeno a las figuraciones sociales inocuas. Pocas veces se ponía corbata y disfrutaba plenamente recorrer las plantas de sus industrias para hablar con sus operarios, a quienes trataba con familiaridad. «Lo tenés que hacer tan fácil que hasta Carlos Manuel lo entienda», decía. Visión e innovación sin fronteras. En el tiempo que Echavarría estuvo al frente de Medias Cristal y Vestimundo, se crearon marcas de reconocimiento nacional e internacional como Punto Blanco, Jeff, Galaxy, Baby Fresh, posicionando este emporio industrial como el segundo productor de calcetines en el mundo después de una marca italiana. Tal vez uno de los logros más grandes de don Carlos Manuel Echavarría al frente de Medias Cristal fue el de convertir a su principal marca de calcetines, Punto Blanco, en una marca sombrilla de productos de ropa interior femenina, abriendo aún más su espectro, antes solo dedicado a los mercados masculino e infantil. Para lograrlo fue necesario un arduo trabajo de investigación, tecnología y diseño. Estaba claro para él, y así lo transmitió a su equipo, que este progreso desembocaba en el progreso del país y esa tarea necesitaba del concurso de todos. Uno de sus hijos, Juan Carlos Echavarría, gerente general de Vestimundo, aprendió bien esta lección. Para él Colombia era un sueño, para él era una preocupación muy grande, era la generación de empleo, en la responsabilidad que tenemos nosotros con la gente. Siempre en un proyecto nuevo nos decía cuánto empleo vamos a generar. Y a mí personalmente y aparte de su equipo nos decía, no se preocupen tanto en hablar en qué es Colombia malo, qué no hizo, sino a nosotros hagamos por Colombia. Y él tenía un eslogan de Colombia, como varios, que decía, Colombia es misión de todos. Y esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia don Carlos y hacia Colombia. Un promotor del papel de la publicidad. Don Carlos Manuel y su equipo de trabajo comprendieron que las nacientes estrategias de nuevos mercados y productos debían ir de la mano con una agresiva y novedosa campaña publicitaria. En pocas palabras, la nueva filosofía decía que la ropa interior femenina debe conquistar primero a la mujer. Por eso debe ser cómoda, simple y ayudarle a estar bien consigo misma. Esto rompe los esquemas tradicionales de campañas que se dirigen a los ojos masculinos. Don Carlos Manuel encontró que la publicidad era un elemento fundamental en el crecimiento de sus empresas. Solo mencionaremos, como un simple ejemplo, que los gastos en publicidad de su compañía en los años 1999 a 2001 fueron de 3.400 millones de pesos. Se acerca una fecha especial y si aún no has pensado qué regalar, dale al blanco, regala Punto Blanco. La responsabilidad social. Este fiel creyente de la capacidad transformadora de las personas y memorioso de una de sus primeras responsabilidades como enderezador de agujas, tuvo un genuino afán de servicio a la comunidad.
Hoy cientos de colombianos desde distintos lugares geográficos agradecen su apoyo en la creación de la Patrulla Aérea Colombiana en 1960, el mantenimiento de comunidades terapéuticas y religiosas como los Misioneros de María Mediadora, los Hogares Claret, la Escuela de Capacitación en Costura y el Seminario Redemptoris Mater, la Cooperativa de Cocoteros de Tolú y Coveñas, la Fundación Vida y Futuro y la Red de Bandas y Escuelas Musicales de Medellín. Uno de los precoces violinistas de esta red, el niño Daniel Esteban Arias, recuerda así un momento inolvidable. Más o menos desde febrero estábamos hablando del viaje, aunque no creíamos mucho en el viaje porque pues, nosotros decíamos, no, pues a Europa, ¿sí? No, tan difícil allá, ¿sí? No? Pero cuando nos dijeron el día, van a ir a Europa, y nos presentaron a don Carlos Manuel, nosotros pues, estábamos muy felices todos, hicimos una fiesta y todo, gritando y todos, porque pues, fue algo muy especial, porque pues, no todo el mundo a Europa, nosotros nunca creímos que íbamos a poder ir allá, entonces por eso. Como síntesis de su carrera empresarial, don Carlos Manuel en alguna entrevista afirmó: haber heredado una empresa es más sencillo que partir de cero, naturalmente, pero yo he tenido la fortuna de multiplicarla, como en la parábola de los talentos del Evangelio. Como consecuencia necesaria de lo enunciado, el grupo empresarial que dirigió don Carlos Manuel Echavarría creció a lo largo de los años. Un crecimiento del que hoy dan cuenta exitosas empresas como Calcetines Cristal, Calcetería Nacional, Fábrica de Medias Cristal, Sotinsa, Nicol y Coltex. Con estas, hasta el momento de su muerte, trató de responder a uno de los mayores y persistentes retos como industrial: disminuir el desempleo del país. Hasta el momento de su muerte, su emporio confeccionista empleaba más de 10.000 personas. La cabeza más visible de esta organización hoy en día, el doctor Luis Fernando Restrepo, presidente de Cristal, recuerda así a su jefe y amigo. Carlos Manuel era mi amigo, mi consejero, mi jefe, una persona que verdaderamente me impactó en mi vida personal y en mi vida profesional. Y lo que más aprendí yo de Carlos Manuel fue siempre mirar lo bueno y lo positivo de cualquier oportunidad que iba a afrontar. Y esa ha sido la filosofía de trabajo en la compañía. Los horizontes de un hombre polifacético. A falta de una pasión, su inventiva mecánica, este hombre polifacético cultivó otras a las que se entregó con amor, vitalidad y persistencia. Una de ellas, sus hijos, Juan Carlos, Valery, Claudia y María Consuelo, todos vinculados al sector textil, con quienes enfrentó una de las pruebas más grandes de su vida. El testimonio de este duro aprendizaje lo encontramos en su hija María Consuelo Echavarría, vicepresidente comercial de Cristal. De mi papá aprendí muchas cosas. Una, en los momentos más difíciles de su vida, cuando supo que tenía cáncer. Hablamos si prefería morir de repente o vivir este proceso. Era una oportunidad. De lo malo, veamos lo bueno. Decidimos hacer una lista. Entre estas estaba ayudar al gobierno y cuando se ayuda, enseñar a pescar más que dar el pescado. Esto lo logró con el ATPA, las sedas, la música y la madera. Otra de las múltiples aficiones de este antioqueño fue el tiro al blanco, deporte sobre el cual incluso publicó un libro. También fue un practicante asiduo de la pesca y la caza deportiva, actividades a las que invirtió largas horas de su descanso. Los homenajes a un colombiano de altas calidades. Aunque su vocación de hombre sencillo, tranquilo y quizás renuente a los reconocimientos públicos llevó a Carlos Manuel Echavarría a permanecer alejado de las entrevistas y los homenajes, fue inevitable que el conglomerado empresarial y líderes del gobierno exaltaran su trayectoria industrial y su vocación de servicio. Uno de estos homenajes fue la Orden al Mérito Industrial que recibió de manos del presidente Andrés Pastrana el 20 de septiembre de 2001, quien lo describió como un hombre sereno y bondadoso que puede tener en su bolsillo un trozo de tela o un pequeño canario adormecido. Un piloto que ha volado por toda Colombia. Un enderezador de agujas. Un promotor de negocios.
Y 2 años más tarde, en abril de 2003, a escasos 4 meses de su muerte, el presidente Álvaro Uribe Vélez le entregaba la Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz. La Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz queda hoy en el pecho de un hombre que luce individualmente las virtudes que hicieron notable a todo el pueblo antioqueño. En esa medida, esta condecoración no es un gesto protocolario, sino ocasión para revitalizar y expandir el buen ejemplo, el de la inteligencia y el estudio, del trabajo honrado, la capacidad inventiva, el desarrollo tecnológico, de la filantropía y la generosidad, del desprendimiento y el interés por crear puestos de trabajo y bienestar para los compatriotas. Pocos como usted han hecho también la tarea de servir a Colombia, doctor Carlos Manuel. Ese día, el presidente Uribe terminó diciendo: si alguien ha dicho atrevidamente que esta montaña estimula un regionalismo excluyente, usted es el antioqueño que muestra todo lo contrario. Sensibilidad con todas las regiones de la patria que lo han visto integrado, sirviendo bien y con afecto a los artesanos del litoral caribe o a los campesinos cultivadores de seda en Risaralda, con una visión sin fronteras y universalidad sin límites. A lo que nuestro empresario respondió: por último, les dejo a todos la profunda convicción que tengo de que solo bajo el esquema de trabajo constante, honesto y ejecutado con inteligencia se puede alcanzar las metas que nos proponemos sin dejarnos detener por el pesimismo que envuelve las malas noticias. Tantas cosas, su visión, el poder de lo simple, pero definitivamente lo que más me llegó fue su capacidad para valorar a las personas. Don Carlos sabía sacarle el potencial a la gente y él decía que toda persona tiene algo importante para aportar. Quizás estas palabras de Beatriz Taborda, gerente nacional de ventas de Vestimundo, encierran la más básica de las filosofías que hizo suya a nuestro personaje de hoy: el amor por la sencillez. Fiel a esta forma de vida, don Carlos Manuel Echavarría Toro, otro de esos emprendedores privados que hicieron suya la tarea del bienestar de los colombianos, dejó de existir el 28 de agosto de 2003, un día antes de cumplir 67 años de edad, con la misma discreción que lo había acompañado a lo largo de la vida. Dejó para Antioquia y para Colombia una preciosa lección de lo que significa hacer empresa entre nosotros. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.